Bienvenidos un día más a su canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos del mundo del espectáculo turco. Qué emoción tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén súper bien, listos para la bomba que les traigo. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de estos dos talentosos actores, y vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué siente Hande hoy por Kerem? ¿Han vuelto a conectar? ¿Hay alguna esperanza para los fans de Almohadilla Anker? Agárrense que este vídeo les va a impactar. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo de las series y los actores turcos. Únanse a esta comunidad de amantes del drama y la pasión. Además, déjenme un like si les gusta el tema de hoy, y así sabré que quieren más vídeos sobre Hande y Kerem. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se juntan encienden las redes sociales. Su historia, como todos sabemos, comenzó en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica. La química entre Eda y Serkan era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Viajes juntos, fotos adorables, miradas cómplices en alfombras rojas. Eran la pareja perfecta. Sus fans, los Almohadilla Anker, estaban enloquecidos y los apoyaban incondicionalmente. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del fandom. Las razones nunca quedaron del todo claras. Rumores de agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó entre ellos. La información oficial se mantuvo en un hermetismo casi absoluto, lo que solo alimentó aún más las especulaciones y teorías conspirativas entre los fans. Desde allegados a ambos actores se filtraron, eso sí, pequeños fragmentos de información, hablando de un desgaste gradual debido a la intensidad del trabajo y la dificultad de mantener la privacidad en una relación tan expuesta. Desde entonces, la pregunta persiste: ¿qué siente Hande por Kerem? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha estado enfocada en nuevos proyectos, tanto en la actuación como en el modelaje. La hemos visto brillar en diferentes papeles y colaboraciones. También ha estado vinculada sentimentalmente con otras personas, aunque ninguna relación ha llegado a consolidarse realmente a los ojos del público como lo hizo la que tuvo con Kerem. Recordemos brevemente algunos de sus romances post-Kerem. Se la vinculó con un famoso empresario turco, un rumor que ella misma desmintió rotundamente. También se la vio en varias ocasiones con un conocido DJ, pero esa relación, si es que llegó a serlo, fue muy fugaz. En definitiva, Hande ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida amorosa, quizás aprendiendo de la vorágine mediática que supuso su noviazgo con Kerem. Kerem, por su parte, también ha continuado su camino profesional. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en producciones internacionales y se ha convertido en una figura cada vez más reconocida a nivel mundial. Al igual que Hande, ha habido rumores sobre su vida amorosa, pero nada concreto. Se le relacionó con algunas actrices con las que compartió pantalla, pero nada se confirmó. Kerem también parece haberse vuelto más reservado en cuanto a su vida personal, quizás buscando protegerse del escrutinio público. Recordemos que durante su relación con Hande la presión mediática fue constante y, en ocasiones, muy invasiva. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué siente Hande hoy por Kerem? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. No podemos leer la mente de Hande obviamente, pero podemos analizar sus acciones, sus declaraciones y las pistas que nos deja el mundo del espectáculo. Como verdaderas detectives del corazón, vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada indicio que nos pueda dar una pista sobre los verdaderos sentimientos de Hande. En primer lugar, es importante recordar que ambos son profesionales.
Han demostrado en repetidas ocasiones que son capaces de separar su vida personal de su trabajo. Por lo tanto, es probable que independientemente de lo que sientan el uno por el otro, puedan mantener una relación cordial y respetuosa. Los actores turcos en general suelen ser muy profesionales y disciplinados. Saben que su imagen pública es crucial para su carrera, por lo que suelen evitar escándalos y controversias. En el caso de Hande y Kerem, ambos han demostrado ser muy maduros y responsables, tanto en su vida personal como profesional. En segundo lugar, el tiempo cura muchas heridas. Ha pasado suficiente tiempo desde su ruptura para que ambos hayan podido sanar y seguir adelante. Es posible que ya no exista rencor ni resentimiento entre ellos. El tiempo, como dicen, es el mejor bálsamo. Es probable que ambos hayan tenido tiempo para reflexionar sobre su relación, aprender de sus errores y perdonarse mutuamente. El resentimiento es un sentimiento muy destructivo, y es poco probable que Hande y Kerem, siendo personas inteligentes y sensibles, se aferren a él. Sin embargo, también es innegable que su historia fue muy intensa. Compartieron momentos muy especiales, tanto en el plano personal como en el profesional. Es difícil borrar por completo una conexión así. Senkalkapm no solo fue un éxito arrollador, sino que también catapultó sus carreras a nivel internacional. Trabajaron juntos durante muchas horas, compartieron risas, lágrimas y vivieron momentos muy intensos. Esa conexión, esa complicidad, es difícil de olvidar. Incluso si el amor romántico se ha extinguido, es probable que aún exista un cariño y un respeto mutuo. En las redes sociales, los fans de Almohadilla Anker siguen muy activos. Analizan cada like, cada comentario, cada mirada. Cualquier interacción entre Hande y Kerem se convierte en noticia. Recientemente hubo un pequeño revuelo cuando Hande le dio me gusta a una publicación de un amigo en común donde Kerem aparecía. ¿Fue un simple gesto de cortesía? ¿O había algo más detrás? Los fans de Almohadilla Anker son como detectives privados. Analizan cada detalle, cada pista, cada indicio. Un simple like en una publicación puede generar toda una teoría sobre una posible reconciliación. Es cierto que en las redes sociales, los gestos son muy importantes y pueden tener un significado mucho mayor del que aparentan. Pero también es cierto que a veces un like es simplemente un like. Algunos creen que este tipo de interacciones son señales de que la llama aún no se ha extinguido por completo. Otros son más cautos y piensan que se trata simplemente de coincidencias o de gestos amistosos. La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho. Muchos fans de Almohadilla Anker se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos y que, tarde o temprano, volverán a encontrarse. Otros, sin embargo, son más realistas y piensan que es mejor aceptar que su relación ha terminado y seguir adelante. En cuanto a declaraciones públicas, tanto Hande como Kerem han sido muy discretos sobre su relación pasada. Rara vez hablan el uno del otro y cuando lo hacen, se limitan a comentarios generales y educados. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. El hecho de que Hande y Kerem eviten hablar de su relación pasada puede ser interpretado de muchas maneras. Algunos creen que es una señal de que aún les duele hablar del tema. Otros piensan que es una forma de proteger su privacidad y evitar alimentar los rumores. En cualquier caso, su silencio es muy elocuente. Pero a pesar de su silencio, hay algo en sus miradas, en sus gestos, que sugiere que todavía hay un vínculo entre ellos. Es como si hubiera una historia no contada, un capítulo que aún no se ha cerrado. A veces las palabras no son necesarias. Una mirada, un gesto o una sonrisa pueden transmitir mucho más que un discurso elaborado. Es cierto que en algunas ocasiones, se han captado miradas cómplices entre Hande y Kerem. Miradas que sugieren que aún existe una conexión entre ellos. Miradas que alimentan la esperanza de los fans de Almohadilla Anker. Muchos fans sueñan con una reconciliación. Creen que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. Otros, en cambio, son más realistas y piensan que es mejor dejar el pasado atrás. El amor es un sentimiento muy complejo y misterioso. A veces el amor puede superar todos los obstáculos y encontrar un camino de regreso. Otras veces el amor se desvanece con el tiempo y es mejor dejarlo ir. En el caso de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los desafíos y volver a florecer.
En mi opinión, es imposible saber con certeza qué siente Ande por Kerem. Solo ella lo sabe. Pero creo que es seguro decir que su historia fue importante para ambos. Dejó una huella imborrable en sus vidas. Como dijimos al principio, no podemos leer la mente de Ande. Solo ella sabe lo que realmente siente por Kerem. Pero podemos analizar sus acciones, sus palabras, sus gestos y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Y en mi opinión, es evidente que su historia fue muy importante para ambos y que dejó una huella imborrable en sus vidas. Es posible que Ande sienta cariño, respeto, incluso un poco de nostalgia por Kerem. Es posible que en el fondo, todavía se pregunte qué hubiera pasado si. Pero también es posible que haya aceptado que su relación llegó a su fin, y que ahora está enfocada en construir un futuro diferente. La nostalgia es un sentimiento muy humano. Es natural recordar con cariño los buenos momentos que hemos vivido en el pasado. Es posible que Ande en ocasiones sienta nostalgia por los momentos que compartió con Kerem. Pero también es probable que haya aceptado que su relación llegó a su fin, y que ahora está enfocada en construir un futuro diferente. Lo que sí creo es que Ande es una mujer fuerte, inteligente y talentosa. Es capaz de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino. Sea cual sea lo que sienta por Kerem, estoy segura de que está viviendo su vida al máximo y que está feliz con las decisiones que ha tomado. Ande ha demostrado ser una mujer muy fuerte e independiente. Ha superado muchos desafíos en su vida y ha logrado construir una exitosa carrera profesional. Es una mujer que sabe lo que quiere y que lucha por conseguirlo. Estoy segura de que, sea cual sea lo que sienta por Kerem, está viviendo su vida al máximo y que está feliz con las decisiones que ha tomado. En definitiva, la pregunta sobre los sentimientos de Ande por Kerem sigue siendo un misterio. Pero eso es parte de lo que hace que esta historia sea tan fascinante. La vida amorosa de las celebridades siempre ha generado gran interés en el público. Nos encanta especular sobre sus relaciones, analizar sus gestos y tratar de descubrir sus secretos. La historia de Ande y Kerem no es una excepción. Su historia es fascinante porque es real, porque está llena de altibajos, de momentos felices y tristes. Y como en toda buena historia, el final aún está por escribirse. Hemos llegado al final de este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva posible y de presentarles toda la información disponible. Recuerden que esto es solo mi opinión y mis especulaciones. Al final, la verdad solo la conocen Ande y Kerem. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. También quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Gracias por ver este vídeo, por suscribirse al canal, por darle like y por compartirlo con sus amigos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto noticias de última hora, fotos exclusivas y adelantos de mis próximos vídeos. No se lo pierdan. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Cuídense mucho y recuerden que el amor siempre encuentra un camino. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Besos.